Tenemos la sexta y última intervención de la tarde, y la tercera intervención de la segunda mesa, a cargo de Martín Hoppenheim, que es filósofo, ensayista, aforista. Se ocupa preferentemente de temas vinculados con crítica cultural, filosofía contemporánea, aspectos culturales de la globalización y tendencias del desarrollo local. Es profesor investigador de la Universidad de Hugo Portales y fue director e investigador de la División de Desarrollo Social en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Y entre sus libros, voy a mencionar ¿Por qué Kafka? Poder, mala conciencia y literatura, Ni apocalípticos ni integrados, Aventuras de la modernidad en América Latina. Y otro título es Después del nihilismo, de Nietzsche a Foucault. Otro, por ejemplo, es Repensar el trabajo, historia, profusión y perspectivas de un concepto, El mundo del dinero, Crítica de la razón irónica, América Latina desigual y descentrada, Atajos para no llegar y últimamente Multitudes personales y todo más en las ediciones Diego Portales, ¿no? Sí. A ver si veo bien, sí. Bueno, muchas gracias gracias por la paciencia de quedarse hasta escucharme todavía. Creo que ha sido una tarde muy rica, ¿no? Desde distintas perspectivas, toda la cantidad de información que nos compartió Flavia, además, yo creo que probablemente nos ha dejado como llenos de estímulos y de cosas a elaborar, a procesar. Yo me voy a vestir más bien con el traje del impresionista, no más, o del ensayista. Esto no es fruto de una investigación, ¿ya? Si son solamente algunas ideas para lanzar y proponer. El tema, digamos, es el transhumanismo. Ese es el tema del cual voy a abordar. El transhumanismo, que no es simplemente una volada de Silicon Valley, a pesar de que allí, digamos, es donde se teje con mucha fuerza toda la perspectiva transhumana y posthumana. El transhumanismo, digamos, como esta especie como de hibridación o de compenetración así exhaustiva entre tecnología y ser humano, no es inexorable en términos de que no tiene una marcha definida que no podemos parar, ¿ya? No es necesariamente apocalíptico, ¿ya? O catastrófico, puede ser también visto hasta como un upgrading en toda la dinámica del progreso y de la reinvención de sí mismo como parte, digamos, de nuestra agenda emancipatoria, ¿ya? Puede ser vista también de manera maniquea como una forma actualizada de comer del árbol del conocimiento, ¿no es cierto? O de robarle el fuego del conocimiento a los dioses y seremos castigados por ellos, ¿ya? Pero como más me gusta verlo a mí, básicamente es como abogado del diablo de cara a las humanidades, al humanismo y al humano, ¿ya? Es decir, que fuerza a las humanidades, al humanismo y al humano a tomar posiciones, ¿ya? Y posiciones que no sean simplemente viscerales, que no sean simplemente reactivas, ¿ya? Creo que sería como demasiado apresurado confundir una reflexión crítica con una especie como de visión apocalíptica, catastrófica respecto al transhumanismo, sino obliga como a nuevas categorías, obliga a ponerse en posiciones en que no nos hemos puesto. Y yo creo que esa es la gracia que tiene, ¿ya? Hay un dato como muy, yo no sé si cómico, curioso, pero el término transhumanismo en su origen se atribuye su uso por primera vez a Julian Huxley en 1957. Sintomáticamente, Julian Huxley, unos años antes, había sido el primer director de la UNESCO, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, ¿ya? Hablando de humanidades. Y él lo usa en un libro que se llama algo así como Nuevas botellas para nuevos vinos. Y hay un par de citas ahí nomás. Dice, una es que el ser humano permanece hombre, pero se trasciende a sí mismo al darse cuenta de nuevas posibilidades de y para su naturaleza humana, ¿ya? Es decir, creía que los seres humanos podían y debían participar activamente en su propia evolución para alcanzar grados más altos de existencia y de conciencia. Otra casualidad es que Sir Julian Huxley era hermano de Sir Aldous Huxley,
¿ya? Y 25 años antes, porque esto lo dijo Huxley en 1957, 25 años antes, en el 32, Aldous Huxley publica Brave New World, Un Mundo Feliz, ¿ya? En el cual básicamente ficciona con la eugenesia, ya a partir, digamos, de distintos tipos de ciudadanos, los alfa, los beta, los gamma, que son programados genéticamente para cumplir distintas funciones en la sociedad, ¿ya? Esa es como la base, y la crítica, porque es básicamente algo que puede parecer feliz, pero es un mundo distópico, ¿ya? Se revela finalmente como un mundo distópico, es que esto está claramente vinculado con la idea de una sociedad de mucho control, ¿ya? De mucha planificación y control, que los sujetos no tienen la libertad para elegir, ni siquiera para decidir sobre sus propias vocaciones, sobre sus propias habilidades, sino que les viene programado de antes, ¿ya? Y arroja, digamos, pone sobre la mesa una discusión que después yo creo que va a ser retomada en uno de los elementos de la reflexión sobre transhumanismo, que es la eugenesia, ¿ya? La eugenesia que, por supuesto, tuvo muy mala prensa a partir del nazismo, ¿ya? Pero la eugenesia que tiene que ver o bien con esta idea, ¿no?, de una programación que en cuanto tal, como no lo elegimos, nos resta desde la base misma, desde el comienzo mismo, márgenes de autonomía, márgenes de libertad, ¿ya? De alguna manera viola nuestros derechos, o todo lo contrario, que la eugenesia en la medida en que, o la intervención genética a nivel o escala o el momento fetal, ¿ya? En esta idea del enhancement, de la superación, del aumento, del incremento de capacidades, ya que están, esa palabra que se usa mucho en el léxico de los transhumanistas, más bien nos empodera en términos de autonomía y de agencia, porque aumenta, incrementa nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestras habilidades cognitivas, y nos libera, además, de un montón de amenazas en términos de enfermedades y males congénitos, ¿ya? Entonces, instala de alguna manera eso, pero en el caso de Huxley, ¿no? Y curiosamente, un año después de que su hermano Julian habla de manera entusiasta sobre el transhumanismo, en 1958, su hermano Aldous, ¿ya?, escribe Brave New World Revisited, o Nueva Visita al Mundo Feliz, ¿ya?, en que refuerza sus ideas en el mundo feliz en términos de una visión bastante negativa sobre el progreso técnico, sobre todo, porque lo ve más bien como una amenaza a la democracia, lo ve más bien como una amenaza a la autonomía, lo ve como una exacerbación o como un dispositivo de exacerbación del control. Pero bueno, eso es como un poco anecdótico, ¿ya?, sobre los hermanos Huxley. Ahora, ¿qué es el transhumanismo? El transhumanismo es un movimiento, ¿ya? Uno podría decir un movimiento, una ideología, un movimiento, una comunidad científica también, ¿ya?, un corpus literario, un corpus de literatura, en el cual lo que se quiere constatar y al mismo tiempo empujar, propiciar, buscar, es trascender las limitaciones biológicas humanas mediante tecnología avanzada, ¿ya? Uno de los popes del transhumanismo, que es Nick Bostrom, un sueco, que además dirige la World Transhumanist Association, lo define precisamente como un movimiento intelectual y cultural, curiosamente, ¿ya?, que promueve la transformación, el enhancement, la superación de la condición humana a través del uso de estas tecnologías para mejorar capacidades genéticas, físicas, cognitivas, psicológicas del ser humano, desde la posibilidad de extender la longevidad, ¿ya?, hasta la mejora de la inteligencia, el incremento en la capacidad de los sentidos, es decir, en la percepción, el aumento del rendimiento físico, ¿ya? El transhumanismo plantea, digamos, un punto en que los humanos puedan superar limitaciones que les han sido naturales, congénitas, etc. Aquí hay como una diferenciación clara entre dos conceptos, el concepto de lo que es terapéutico y reparador, del concepto que es el enhancing, que es el superador, ¿ya? Digamos, se supone que en la tradición de la salud, a pesar de que yo creo que hay también ya, digamos, tecnologías dentro del campo de la salud que se aplican, ¿no es cierto?, que tienen que ver con una superación. No es casualidad que la expectativa de vida al nacer se haya duplicado más o menos en un siglo, ¿ya?, de los 40 a los 80 años en países industrializados, incluso en Chile también. Es decir, que eso supone una extensión, pero todavía dentro de lo que es una lógica, digamos, de prevención de la enfermedad, una lógica de lo que es curación respecto a enfermedades, una lógica que tiene que ver con la higiene,
digamos, todo lo que es el campo de la salud. Es decir, no se está pensando, ¿no?, en llevar lo humano a un nivel o a un estadio superior en términos de lo que son sus capacidades, ¿ya?, pero sí potenciar al máximo aquello que está dado por la naturaleza. Un ejemplo de eso, simplemente, ya solo para ilustrar, es si yo me curo de las cataratas a través de una intervención óptica en que me cambian los cristalinos, voy a poder volver a tener una visión 20/20, ¿ya?, como de niño. Pero es una visión humana, ¿ya? Distinto es, ¿no es cierto?, si me puedo hacer una cirugía a través de la cual puedo tener una mirada que puedo ver en la oscuridad, ¿ya?, o que puedo ver a nivel microscópico o a nivel telescópico, ¿ya?, y eso sería como una intervención que me hace más que humano, que es enhancing o que incrementa esas capacidades, ¿ya? Y yo creo que lo que está como en la base filosófica del transhumanismo precisamente tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con abrirse a esa posibilidad y más bien con darle la bienvenida, con celebrarla, a través de una serie de tecnologías que son biotecnologías, nanotecnologías, tecnologías de procesamiento de información y sobre todo inteligencia artificial, como son las grandes cuatro, ¿ya? Y también otro elemento fundamental del transhumanismo tiene que ver con esta idea de la interfaz entre tecnología y organismo, ¿ya? Quizás no tanto como el posthumanismo extremo que plantea, digamos, el cyborg. Cyborg es una palabra cuyo origen, que se acuña como en el año 50 o 60 del siglo pasado, es cybernetic organism, cyborg, ¿ya?, o sea, organismo cibernético, y que fue inventada sobre todo pensando en cómo armar una especie de híbrido, ¿no es cierto?, un ser humano totalmente como intervenido físicamente, en la posibilidad de que pudiera llegar a viajar, a hacer viajes interespaciales y poder moverse dentro de climas donde uno jamás podría moverse. Ya ese fue como el origen de la idea del cyborg, ¿no? Después ya fue adoptada el concepto de cyborg y la figura del cyborg en el léxico, más que de los transhumanos, los posthumanos. Yo voy a mencionar algunas diferencias, por lo menos que yo he encontrado en la literatura ahí, entre ambas tendencias. Ahora, lo interesante del transhumanismo también, y yo creo que ahí tiene mucho que ver con ese título, ¿ya?, es la pregunta de hasta dónde es una prolongación por otros medios, de lo que son ideologías propias, ¿ya?, del humanismo y de la modernidad, y hasta dónde suponen un quiebre y obliga al humanismo, a las humanidades, a pararse críticamente y discriminar límites, ¿ya? Hasta dónde vamos a llegar, qué es lo que, o sea, qué es lo que nos violenta, ¿no?, o más bien qué es lo que nos permite una expansión siendo nosotros los que somos, ¿ya? Es decir, uno podría decir que forman parte de la vocación humanista de la autosuperación del ser humano, pues podríamos decir que forman parte de una ideología del progreso, de que la historia siempre va a marchar hacia adelante y esto es un estadio superior. Podríamos decir, digamos, de que esto es un aspecto más de la ciencia al servicio del desarrollo de nuestras potencialidades. Cierto, no son nuestras potencialidades ya, son potencialidades más que humanas o además de las humanas, ¿ya? Podríamos decir también de que forma parte de una visión materialista, digamos, el materialismo forma parte de las ideologías de la modernidad, en el sentido de que básicamente estamos tomados desde la materia, y hay una ontología materialista evidente. También podríamos decir que es parte que está inspirado en la tradición utilitarista, es decir, como una idea de que todas las posibilidades del transhumanismo apuntan a maximizar, ¿ya?, la utilidad marginal, o apuntan a maximizar la felicidad agregada. Por supuesto hay un poco de ficción o de ciencia ficción en esto, pero que vendría inspirada básicamente por esa filosofía utilitarista. Ni hablar, por supuesto, del evolucionismo, en el cual comulga tanto el transhumanismo como el posthumanismo. El posthumanismo lo comulga en un sentido más radical, también en el sentido de abandonar al ser humano. Es decir, vamos a llegar a un estado en que un poco nos sacamos al ser humano de encima y ya pasamos a hacer otra cosa. El transhumanismo todavía está en la idea, digamos, de la fusión, en la idea de la compenetración entre tecnología y ser humano. Todavía somos nosotros en alguna medida. Y forma parte también de una cierta vocación utópica, si acaso, digamos, tomamos partido, ¿no?, en favor de todo esto.
Ahora, ahí hay, yo diría que los objetivos, básicamente en el uso de estas 4 grandes tecnologías combinadas y optimizadas, serían uno, extender la vida humana para algunos, como Kurzweil, digamos, que dirige la Universidad de la Singularidad en Silicon Valley y además es director del Departamento de Ingeniería de Google, ¿ya? Y hace 30 años viene transmitiendo entre lo que escribe y lo que hace en sus TED Talks, ¿ya? Él es entusiasta de la inmortalidad, ¿ya? La inmortalidad es como una figura real, ¿no? Realmente es como pensar, más de 400 años ya podemos decir que somos inmortales. En el transhumanismo más bien hay, pero claro, Kurzweil es más bien posthumano, Bostrom es más bien transhumano, para quien, digamos, bueno, esta nueva longevidad, que no es simplemente pasar de 40 a 80 años en un siglo como expectativa de vida, sino que es pasar de 80 a 300 años en 20 años o en 30 años, ¿ya? Y que vendría a ser casi un símil para lo que es nuestra pequeña escala y a lo que estamos acostumbrados en términos de sensibilidad espacio-temporal de nuestras vidas, sería como vivir para siempre. Es como cuando éramos niños que nos sentíamos eternos, cuando nos decían, puedes vivir 80 años, y un año para nosotros duraba lo que hoy día duran 10 o 15, ¿no? Después está claramente la mejora cognitiva de las funciones del conocimiento, la memoria, la inteligencia, en fin, la capacidad de abstracción, la velocidad, a través de implantes neuronales, a través de interfaces cerebro-computadora y otras tecnologías, es decir, que nos permitirían aprender mucho más rápido, almacenar más información, aumentar nuestra creatividad incluso a través de una combinatoria, ¿no es cierto?, de información. Una optimización física, como el caso del ojo que di, podría ser el caso también de operarnos, en vez de tener una prótesis de pierna, ¿no es cierto?, poder tener una velocidad de 60 kilómetros por hora. De nuestra salud mental, incluso, pasando mucho más allá de eso, de los márgenes un poco aleatorios que tienen, no sé, los ansiolíticos, los antidepresivos, los inductores de sueño, y llegar a un tipo de programación mucho más segura y definitiva, para aumentar nuestro bienestar mental, nuestro bienestar anímico, nuestro bienestar afectivo. Y está la eugenesia, ¿no?, que es la opción de programación genética en los fetos, ¿ya? Con la eugenesia ha habido bastante discusión. En un momento hasta Habermas planteó, bueno, pero ¿qué pasa si el niño en algún momento mira a los papás y le dicen, yo no pedí esto, ¿ya? No pedí que me programaran así, pero a alguien le contestó Habermas que el niño le puede decir a los padres, ¿por qué no me programaste? Resulta que dentro del curso donde estoy en el colegio hay muchos que fueron programados y tienen mucho mejores notas, ¿ya? Entonces, es todo relativo ahí. Y incluso, bueno, pero básicamente ahí está, digamos, como el transhumanismo pensando, digamos, dentro de esas capacidades y con esas tecnologías para la posibilidad del enhancement, es decir, de esta idea de extender, como de potenciar algo, potenciar lo humano más allá de lo que es, entre comillas, ya, naturaleza humana. El primero en reaccionar de manera iracunda contra esto fue Francis Fukuyama, en un informe que después también fue parte o insumo de un informe negativo, crítico, del Estado norteamericano, de esto ya hace 20 y tantos años, en que, apelando a un principio medio aristotélico, ya hablaba de que esto iba absolutamente contra la naturaleza humana, contra la idea de dignidad de lo humano, ¿ya? Pero recibió a su vez respuestas bastante contundentes desde distintos lados, el propio Fukuyama. En el posthumanismo, a diferencia del transhumanismo, ya no hay límite para modificar la naturaleza humana, ¿ya? Es decir, hay un fluido total, ¿ya? Según el arsenal científico técnico disponible. Es decir, no hay reparo en dejar atrás al humano, ¿ya? Admite esta ciborgización así de manera radical, y lo que es más interesante, pero también más escalofriante, esta especie de externalización extrema, es decir, que llega un momento en que, si queremos ser eternos, una de las posibilidades, ¿no es cierto?, es sacar nuestro cerebro, que supuestamente almacena nuestro yo, nuestra identidad, nuestra conciencia, eventualmente, suponiendo que fuera así, ¿no es cierto?, depositarla en un hardware, este cuerpo se descompone, ¿ya?, pero habrá luego, digamos, un símil, otro cuerpo, que a su vez podrá sacar
¿no es cierto?, este cerebro del hardware y volver a ponérselo, ¿no es cierto?, y aquí no ha pasado nada, y así sucesivamente, ¿no es cierto?, podemos llegar a una especie de inmortalidad. La otra idea ya no de longevidad, sino medio de inmortalidad, es a partir de un símil de una medusa, que es una medusa, digamos, que llega a la edad adulta, está por perecer y tiene un mecanismo interno, esto es real, ¿no es cierto?, que le permite como volver a ser lo que era, como a rejuvenecer, ¿ya?, y puede hacer así, ir de ida y vuelta y vivir bastante, pero siempre va a haber un depredador o algún virus o algo que la va a liquidar, ¿sí? Un tema, pero va a morir por razones exógenas, no por razones endógenas, ¿ya? Entonces, la idea es como replicar la lógica de la medusa, es decir, es convertirse en un Benjamin Button, digamos, como en el cuento de Scott Fitzgerald y de la película de Brad Pitt, ¿no?, que va y vuelve en edades, ¿ya?, lo cual sería un poco loco, pero en fin. Bien, dicho esto, hay elementos que me gustaría traer como un poco más de la literatura, ¿ya?, para cuestionar o para problematizar lo que he venido hablando. Uno es un cuento de Borges, ¿ya?, que es, bueno, para los borgianos, uno de los cuentos bien conocidos del libro de ficciones, que Funes el Memorioso, ¿ya? Es decir, este personaje, Irineo Funes, un uruguayo, digamos, que cae en un accidente y que queda postrado en cama, ¿ya?, y que tiene la maldición, porque la pasa muy mal, ¿ya?, de tener una memoria total, una memoria absoluta, ¿ya? Entonces tiene una memoria absoluta, lo que significa que para recrear un día del cual se acuerda, necesita un día, ¿ya?, porque se acuerda de todo, ¿ya? Entonces está condenado a una especie como de recuerdo permanente, porque cada vez que se acuerda de algo lo tiene que, eso se llama también a tiempo real, pero de otra manera, ¿no?, de acordarse de manera absoluta. Pero esto de acordarse de manera absoluta lo tiene también sumergido en un estado de angustia, por un lado, y por otro lado con cero capacidad de abstracción, ¿ya? No puede abstraerse, no tiene capacidad de abstracción. Entonces, digamos, a mí me gustó el ejemplo, ¿ya?, porque si a mí me van a intervenir, digamos, para incrementar, ¿ya?, enhance mis capacidades cognitivas, también es una cita ciegas con el futuro que me espera, ¿ya? Es decir, porque a lo mejor hay como elementos dentro de un sistema en el cual me introducen, ¿ya?, que produce externalidades positivas o negativas. Así como, por ejemplo, en el cuento, digamos, a cambio de una memoria absoluta, ¿ya?, quedo privado de capacidad de abstracción. Entonces, por eso me gusta el símil, digamos, pero va un poco por ahí la cosa. Después, respecto, digamos, de la inmortalidad, ¿ya?, que es otro de los elementos que aparecen ahí, o digamos la longevidad, ¿ya?, pero lo que pasa con un incremento tan sustancial de la longevidad es que lo podemos vivir como una especie de inmortalidad, ¿ya?, porque es como que no vamos a llegar allá, o sea, es como demasiado tiempo. Está el libro de Saramago, ¿ya?, que es una distopía, cuando por algún virus raro una ciudad o un estado, todo se vuelve, desaparece la muerte. El libro se llama Las intermitencias de la muerte, ¿ya?, y es distópico, es claramente distópico, o sea, no es como todos se alegran porque son inmortales o porque ya no viene la muerte, ¿ya?, a visitarnos, sino más bien la vida pierde sentido de cara a esta ausencia de límite, de cara a esta ausencia, o sea, si no hay finitud, no hay sentido, ¿ya? Es contra un horizonte de finitud que puede construirse un sentido al presente, que es algo no tan distinto a lo que plantea Heidegger en el 1927, en Ser y Tiempo, ¿ya?, cuando habla del ser para la muerte, en su idea del Dasein, esta idea, digamos, esta ontología del ser ahí, ¿ya?, en que el ser para la muerte básicamente tiene que ver con la idea, tiene que ver con la idea de autenticidad en Heidegger, pero tiene que ver con la idea de que realmente nos conectamos nosotros mismos como seres, como proyecto, ¿ya?, arrojados al mundo y arrojados al tiempo, en la medida en que también nos conectamos con la inexorabilidad de nuestra finitud. Y que básicamente hay una forma de alienación o de vida inauténtica cuando nos desentendemos de esto. Nos ocupamos de tal manera como si eso no existiera, ¿ya? Es decir, nos ocupamos con las cosas. Entonces ahí también yo creo un elemento interesante, que es el elemento de cómo, hasta dónde, digamos, ahora por supuesto, si uno conserva un cierto nivel de autonomía, ya intervenido
desde la inteligencia artificial, digamos, dice, bueno, ya, ok, deshago lo hecho. ¿Mm? Pero lo interesante, digamos, pensando en la distopía de Saramago o pensando en este concepto heideggeriano, es precisamente cómo, o la pregunta más filosófica, y ahí está el tema de las humanidades, la pregunta más filosófica, si la finitud, ¿no es cierto?, si la mortalidad, precisamente, si ese horizonte de la muerte es lo que nos permite vivir con la intensidad que vivimos, con la necesidad de producir sentido, ¿ya? Con la singularidad en que se convierte nuestra vida precisamente por ser finita. ¿Ya? Ese es, yo creo, otro elemento, digamos, como que se puede rescatar. Y después, otra cosa que me parece muy interesante aquí tiene que ver con esta idea de que uno podría pensar de que el transhumanismo o el hacernos transhumanos, ¿ya?, de una manera además tan inmediata, es decir, la prótesis, ¿no es cierto?, el cyborg o la inoculación o lo que sea, es como que nos saltáramos el proceso para llegar al producto. ¿Ya? Lo estoy exagerando un poco, pero tiene que ver con la idea un poco de product oriented, es decir, de orientado al producto. ¿Ya? El producto que significa, y que tiene que ver con una lógica de la productividad también, por supuesto, pero orientado al producto en el sentido de no vivir toda la dinámica interna de un proceso. ¿Ya? Para vivir más bien como simplemente en el momento A tenemos ciertas capacidades y el momento B que le sigue ya somos otros. ¿Ya? En términos de capacidades, en términos, digamos, de nuestro desarrollo de capacidades cognitivas, físicas, etc. Y esto me trae a colación un poco, quiero citar un texto filosófico clásico también, ¿ya?, que es la fenomenología del espíritu de Hegel, ¿no?, el joven Hegel, que tiene un primer capítulo que es sobre la autoconciencia, ¿ya?, y que lo interesante ahí básicamente, en esa dialéctica de la autoconciencia, de este sujeto que al principio es un sujeto, ya por decirlo así, como infantil, ¿ya?, y que se va como enriqueciendo a sí mismo en un proceso de relación con la alteridad, con aquello que no es, ¿ya?, con sumergirse en la contingencia. Y que la riqueza no está solamente en el momento en el momento final en que se vuelve como plenamente autoconsciente en esta marcha del espíritu, sino que también en la dialéctica del proceso. ¿Ya? Que es un poco lo que dice este filósofo coreano, Byung-Chul Han. Yo no soy demasiado santo de su devoción, pero encuentro que es demasiado bueno para las frases para el bronce y se repite un poco entre libro y libro, pero con esta idea de exceso de positividad. Es decir, como que no hay una relación conflictiva, tensionante, ¿no es cierto?, con la alteridad, sino que hay más bien como una especie como de encierro en una ideología única de productividad, no más, y por lo tanto nos perdemos aquello que es más rico eventualmente en la vida, que es vivir precisamente ese proceso que tiene que ver, digamos, con el conflicto, que tiene que ver con un proceso de constituirse en ese singular que somos también. Y otro texto que se me viene a la cabeza, que tiene que ver con esto, es un texto de Nietzsche, que es el prólogo a la segunda edición de La Gaya Ciencia o La Ciencia Jovial, dependiendo de la traducción, en que Nietzsche, de manera, claro, con una gran exaltación nietzscheana, ¿ya?, viene como recuperándose de uno de sus eventos de crisis de salud, ¿no?, pero viene muy contento, o muy no sé qué, pero diciendo, yo fui mi propio doctor. ¿Ya? Yo fui mi propio doctor. Yo me curé, esto lo convierte en motivo de orgullo, pero más que motivo de orgullo es esto. Yo, digamos, me sané frente a esto, ¿ya?, recreando mi propia noción de salud. Es el momento también que Nietzsche acuña la idea del perspectivismo, es decir, una mirada distinta sobre sí mismo le permite de alguna manera hacer un proceso, ¿ya?, de lo que podríamos llamar de la transición de enfermedad a una salud más fuerte, entre comillas, ¿ya?, pero donde básicamente lo que destaca es, en primer lugar, esta capacidad reflexiva, ¿ya?, de elaboración, desplazamiento de perspectiva sobre sí mismo, ¿ya?, para poder efectuar un cambio sobre sí, y también lo otro que destaca ahí es el carácter de singularidad de su proceso. Lo que él afirma es la singularidad de su proceso. ¿Ya? Entonces, es que es un proceso irreductible, personal, singular, ¿ya? Y que también uno cabría interrogarse desde ahí,
¿no es cierto?, si algo nos estamos perdiendo en esta especie de salto ya en que nos bypaseamos un montón de cosas para llegar a un ser otro, ¿ya? O para llegar a un ser expandido, en cierta forma. Otro, ¿cómo estamos? 25, bien, ya. No, ya sé, sí, ya. Se está leseando. Ya. Hay un último elemento que me parece interesante, ya, que tiene que ver con, aquí cito a Mark Fisher, ¿ya? El experto en música punk que tenía su sitio, pero además es que se convirtió en filósofo lacaniano y muchas cosas más, ¿ya? En sus dos principales libros, Los fantasmas de mi vida y El realismo capitalista, en que básicamente una de sus preocupaciones o de su letanía ya tiene que ver con la idea de la agonía de la cultura. Es decir, de que él cree, bueno, no vamos a entrar en Mark Fisher, que con la vuelta de siglo, sobre todo, ya desde el siglo XX a XXI, vamos perdiendo una cierta capacidad para la creatividad, porque se impone muchos más. Bueno, está el pastiche postmoderno, pero después está, claro, la recombinatoria general, ¿ya? Y que son más bien variaciones sobre un mismo tema. Es un poco la idea, digamos, de lo que podría ser pasar de una especie de inteligencia creativa a una inteligencia que combina los datos que ya maneja. O sea, un poco más parecido a la inteligencia artificial, ¿ya? Y que para él supone una agonía de la cultura en la medida que la cultura, por un lado, implica una creatividad radical, ¿ya? Ese es su sesgo, ¿ya? Y la otra también tiene que ver un poco con esta capacidad de, también que está en Nietzsche, ¿no? Esta capacidad como de producir sentido a través de la obra creativa que al mismo tiempo opere reflexivamente sobre la transformación de sí mismo, ¿ya? Y que esa dimensión, ya, que sería una dimensión muy humana, ¿no? Y muy de la cultura, esta capacidad de producir sentido, pero no solamente producir sentido sobre aquello que me rodea y hacerlo creativamente, sino que eso también rebote sobre la transformación de sí mismo, ¿ya? Del propio sujeto. Cabe preguntarse si eso es algo que dentro de esta especie de nuevo cyborg, ¿no es cierto?, ya sea el transhumano o el posthumano, ¿ya? Adquiere una nueva figura, queda lesionado, ¿ya? Expande o restringe la posibilidad de hacer la experiencia, de hacer esa experiencia. Básicamente tiene que ver con hacer la experiencia, de vivir, últimamente, ¿ya? Bueno, son solamente ideas, ¿m? Y les agradezco mucho la atención. Bueno, gracias Martín, Graciela, Flavia, Aicha, no sé dónde está Pablo, Roger, Felipe. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ha sido una larga jornada, van a ser 6:15. Les cuento de que todo lo dicho hoy día, desde la presentación del rector, pasando por la conferencia de Roger Chartier hasta las presentaciones de la tarde, van a dar paso a textos, a ensayos, más bien dirigidos a un público general, y eso se va a publicar en un dossier que va a acompañar a la revista Santiago, marzo, abril, y haremos circular eso en PDF con la gente que forma parte de nuestras bases de datos para que puedan recrear lo que han visto hoy día. Así que muchas gracias, nos veremos en otra ocasión.